Bienvenidos a esta profunda exploración sobre el poder del silencio, por qué los ganadores no gritan. Un viaje que nos llevará a desentrañar uno de los secretos mejor guardados de la alta eficacia y el liderazgo auténtico en un mundo que parece haber olvidado el valor de la discreción. Imaginen por un momento una sala de juntas, un estadio lleno de gente o incluso una cena familiar donde la tensión se puede cortar con un cuchillo. Y mientras la mayoría se apresura a llenar el vacío con palabras vacías, defensas agresivas y gritos que solo buscan ocultar la inseguridad, hay una persona que permanece en absoluta calma, observando, procesando y esperando el momento exacto para emitir un juicio que cambiará el rumbo de la conversación. Esa persona es quien realmente posee el poder porque ha comprendido que el ruido es casi siempre una confesión de debilidad y que el grito no es más que el último recurso de aquel que ha perdido el control de la situación y, sobre todo, el control de sí mismo. Para entender por qué los verdaderos ganadores no necesitan elevar el tono de voz, debemos primero analizar la anatomía del ruido, el cual suele ser una máscara para el miedo, ya que cuando alguien grita en una negociación, en una discusión de pareja o liderando un equipo, lo que realmente está comunicando es que sus argumentos no son lo suficientemente sólidos para sostenerse por sí mismos, revelando una carencia de autoridad moral y una desesperación por ser validado por el entorno, mientras que el silencio, por el contrario, actúa como un imán de autoridad natural que obliga a los demás a inclinarse, a prestar atención y a buscar en esa quietud las respuestas que el caos no puede ofrecer. A lo largo de estos 35 minutos, desglosaremos cómo el silencio estratégico permite una observación superior, dándonos la capacidad de leer el lenguaje no verbal de los demás, detectar sus vulnerabilidades y entender sus motivaciones ocultas antes de siquiera abrir la boca, lo cual es una ventaja competitiva masiva en cualquier ámbito de la vida, pues el que más habla suele ser el que más información regala, mientras que el que calla es quien la recolecta para usarla con precisión quirúrgica cuando llegue el momento de actuar. La psicología detrás de este fenómeno nos dice que las personas que se sienten seguras de su valor y de su capacidad no sienten la necesidad compulsiva de convencer a nadie mediante el volumen, ya que sus resultados, su presencia y su coherencia hablan por ellos con una elocuencia que ningún grito podría igualar jamás, recordándonos la famosa frase de que los barcos vacíos son los que más ruido hacen al navegar, porque no tienen una carga pesada que los estabilice. De la misma manera que una mente llena de sabiduría y un espíritu templado no necesitan estridencias para marcar su territorio. En el ámbito del liderazgo moderno, hemos cometido el error de confundir el carisma con la extroversión ruidosa, pero si observamos a los grandes maestros de la historia y a los CEOs más exitosos de la actualidad, notaremos que su influencia emana de una paz interior inquebrantable que les permite tomar decisiones frías bajo presión, mientras sus competidores se desgastan en arrebatos emocionales que solo nublan el juicio y agotan la energía vital, una energía que el ganador prefiere conservar para la ejecución de sus planes. El silencio también cumple una función biológica y neurológica fundamental, ya que reduce los niveles de cortisol y permite que el sistema nervioso se regule, dándonos esa claridad mental necesaria para ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, permitiéndonos también practicar la escucha activa, esa habilidad casi extinta que consiste en escuchar no para responder de inmediato, sino para comprender profundamente la raíz de los problemas, algo que los ganadores dominan a la perfección porque saben que el conocimiento es poder y el conocimiento solo se adquiere cuando la boca está cerrada y los oídos están abiertos. Además, el silencio proyecta una imagen de misterio y respeto que es fundamental para mantener el frame o marco de control en cualquier interacción social, pues aquel que puede sostener un silencio incómodo sin pestañear demuestra una autoconfianza tan elevada que intimida naturalmente a quienes dependen de la aprobación externa para sentirse seguros, convirtiendo la ausencia de sonido en una herramienta de negociación psicológica donde el otro, por nerviosismo, terminará llenando el espacio con concesiones, dudas y revelaciones que de otro modo nunca habría hecho. Debemos reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras, ya que el ganador entiende que cada palabra pronunciada es un gasto de capital social, y que al hablar menos, cada una de sus frases adquiere un valor exponencial, como una moneda escasa que todos quieren poseer, en lugar de una divisa devaluada por el exceso de emisión, lo que nos lleva a la conclusión de que la verdadera victoria no se encuentra en quién tiene la última palabra o quién grita más fuerte, sino en quién tiene el control del silencio.
ese espacio sagrado donde se gestan las grandes ideas, donde se forja el carácter y donde se demuestra que la verdadera fuerza no necesita anunciarse a los cuatro vientos porque es evidente por sí misma. Así que a partir de hoy, te invito a abrazar la quietud, a reducir el volumen de tus reacciones y a permitir que tu silencio sea el preludio de tus éxitos más contundentes, recordando siempre que mientras los mediocres compiten por ser escuchados, los ganadores dominan el arte de ser inolvidables a través de su imperturbable y poderosa presencia silenciosa. Bienvenidos a esta profunda e inmersiva exploración titulada El poder del silencio. ¿Por qué los ganadores no gritan? Un viaje diseñado para transformar tu percepción sobre la autoridad, el control emocional y la verdadera fuerza interior que reside en la ausencia de estridencias. Imagina por un momento que te encuentras en el centro de una tormenta social, donde las opiniones vuelan como proyectiles, los egos chocan con la violencia de placas tectónicas y el aire está saturado de gritos desesperados por atención. Y justo ahí, en medio del caos, te visualizas a ti mismo como una roca imperturbable que no necesita elevar el tono para ser escuchada, porque has comprendido que el ruido es el lenguaje de la inseguridad, mientras que el silencio es la firma de la maestría. Para entender la magnitud de este concepto, debemos sumergirnos en la psicología del comportamiento humano, analizando cómo el acto de gritar es, en realidad, una regresión infantil, un mecanismo de defensa biológico que se activa cuando el cerebro límbico toma el control y la corteza prefrontal, la sede de la lógica y la estrategia, se apaga por completo, revelando ante el mundo que hemos perdido la batalla más importante de todas, la batalla contra nuestros propios impulsos. Un ganador sabe que cada vez que alguien pierde los estribos y recurre al volumen para imponerse, está entregando voluntariamente su poder a su interlocutor, mostrándole exactamente dónde están sus heridas, qué cables debe presionar para desestabilizarlo y, sobre todo, confirmando que sus argumentos carecen de la solidez necesaria para sostenerse bajo la luz de la razón, por lo que el silencio estratégico se convierte en una armadura impenetrable y al mismo tiempo en un arma de precisión quirúrgica. A lo largo de estos próximos 35 minutos de reflexión, desglosaremos la ley de la escasez aplicada a la comunicación, la cual dicta que cuanto menos hablas, más valor adquieren tus palabras, convirtiéndolas en una divisa de alto quilate que los demás buscarán con ansia, a diferencia del charlatán que inunda el ambiente con una inflación verbal que devalúa su presencia hasta convertirla en ruido de fondo irrelevante. Piensa en los grandes depredadores de la naturaleza, como el tigre o el águila, que nunca anuncian su ataque con rugidos innecesarios, sino que operan en una quietud letal que les permite observar cada movimiento de su presa, captando detalles que el ruidoso simplemente ignora. De la misma manera, el líder que domina el silencio desarrolla una capacidad de observación superior que le permite leer las microexpresiones de sus adversarios, detectar las grietas en sus discursos y entender las motivaciones ocultas que subyacen a cada conflicto, dándole una ventaja competitiva que ningún curso de oratoria agresiva podría otorgar. El silencio también actúa como un espejo implacable en las negociaciones de alto nivel, pues cuando lanzas una propuesta y te mantienes callado, obligas a la otra parte a enfrentarse a su propio vacío mental, a sus miedos y a su necesidad compulsiva de llenar el aire con explicaciones, lo que a menudo resulta en que el oponente revele información crucial o ceda posiciones por el simple hecho de no poder soportar el peso de tu calma imperturbable. No debemos olvidar la dimensión biológica de este fenómeno, ya que el silencio reduce drásticamente la producción de cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés que nublan el juicio, permitiendo que el ganador mantenga un estado de flujo donde la creatividad y la intuición pueden florecer, mientras que aquel que grita está literalmente intoxicando su propio organismo y saboteando sus capacidades cognitivas superiores. Históricamente, desde los filósofos estoicos como Marco Aurelio, que predicaba el dominio de la lengua como la máxima virtud del emperador, hasta los maestros del Zen que encontraban en el vacío la plenitud total, el silencio ha sido reconocido como el pedestal de la sabiduría, porque solo en la ausencia de ruido externo podemos escuchar la voz de nuestra propia conciencia y alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, evitando las reacciones viscerales de las que solemos arrepentirnos minutos después. En el entorno empresarial contemporáneo, se nos ha vendido la falsa idea de que el alfa es aquel que domina la sala con una voz atronadora y gestos expansivos, pero la realidad de los resultados nos muestra que los verdaderos arquitectos del destino son aquellos que se sientan al final de la mesa,
escuchan el 90% del tiempo y luego emiten una sola frase que redefine el paradigma, demostrando que la autoridad no se mide en decibelios, sino en la profundidad del impacto. El grito es una súplica de reconocimiento, una demanda desesperada de «mírame, estoy aquí», mientras que el silencio es la declaración absoluta de «sé quién soy y no necesito que tú lo confirmes». Para integrar este poder en tu vida diaria, debes comenzar por practicar la pausa deliberada antes de responder a cualquier provocación, permitiendo que el espacio entre el estímulo y tu respuesta sea el lugar donde nace tu libertad, transformando cada conversación en un ejercicio de control mental donde tú eres el director de la orquesta y el silencio es tu instrumento más versátil. Imagina el respeto que infundes cuando, frente a una injusticia o un ataque personal, tu respuesta es una mirada serena y una respiración profunda, dejando que la otra persona se agote en su propia ira mientras tú permaneces intacto, como una montaña que observa pasar las nubes. Esta es la verdadera invulnerabilidad, el estado en el que nada de lo que ocurra fuera puede perturbar el santuario que has construido dentro de ti a través de la disciplina del silencio. Es fundamental entender que el silencio no es pasividad ni cobardía, sino una acción deliberada de alta intensidad. Es el motor que ruge por dentro mientras la carrocería se desliza suavemente por la carretera. Es la tensión de la cuerda del arco antes de liberar la flecha hacia el objetivo con una precisión que el ruido solo lograría desviar. Reflexionemos también sobre la comunicación no verbal, pues cuando dejas de gritar, tus gestos, tu postura y tu mirada cobran una relevancia magnética, permitiéndote comunicar confianza, determinación y compasión sin emitir un solo sonido, creando un aura de misterio que atrae a las personas adecuadas y aleja a los parásitos emocionales que solo buscan el conflicto para sentirse vivos. A medida que avanzamos en esta práctica, notarás que tus relaciones personales mejoran drásticamente, porque al dejar de luchar por tener la última palabra, empiezas a escuchar realmente a los demás, descubriendo sus necesidades reales y creando vínculos de lealtad basados en el respeto mutuo y no en la dominación sonora, lo que a la larga construye un liderazgo sólido y duradero que no depende del miedo, sino de la admiración. Los ganadores no gritan porque su éxito es lo suficientemente ruidoso como para hablar por ellos, porque su carácter ha sido forjado en las horas silenciosas de trabajo duro, meditación y autoexamen, y porque comprenden que el mundo ya está lo suficientemente saturado de opiniones irrelevantes como para añadir más ruido al sistema. Ellos prefieren ser la pausa necesaria, el punto final que cierra una discusión estéril o el punto de partida que inicia una nueva era de comprensión. El camino hacia el dominio del silencio requiere una vigilancia constante de nuestros egos, que siempre están buscando validación externa y nos empujan a elevar el tono para sentirnos superiores. Pero cada vez que logramos domar esa bestia interna y elegir la calma sobre la confrontación, estamos subiendo un escalón más en la jerarquía de la evolución humana, acercándonos a esa versión de nosotros mismos que es capaz de influir en masas y cambiar realidades simplemente con su presencia. Por tanto, abraza el silencio no como una ausencia de sonido, sino como una presencia de ser. Cultiva la quietud en tu hogar, en tu oficina y en tu mente, y observa cómo, gradualmente, la gente empieza a buscar tu consejo, a respetar tus pausas y a temer tu desaprobación silenciosa mucho más que cualquier reprimenda gritada, porque habrás alcanzado el nivel más alto de poder, aquel que no necesita ser anunciado para ser sentido. Concluyamos recordando que en el gran teatro de la vida, los actores que solo saben gritar suelen tener los papeles más cortos y olvidados, mientras que aquellos que dominan el arte de la sutilidad, los matices y el silencio elocuente, son quienes se quedan en la memoria de la audiencia por generaciones. Así que elige hoy ser el arquitecto de tu propio silencio, el dueño de tus palabras no dichas y el ganador que, con una sonrisa tranquila y una mirada firme, demuestra que para conquistar el mundo, primero hay que conquistar el impulso de gritarle. Bienvenidos a esta masterclass transformadora titulada El poder del silencio. ¿Por qué los ganadores no gritan? Una experiencia auditiva y mental diseñada para desmantelar la falacia moderna de que el volumen es sinónimo de autoridad y para reconstruir, desde los cimientos, tu comprensión sobre lo que significa poseer una verdadera presencia dominante en un mundo que sufre de incontinencia verbal crónica. Imagina por un instante que entras en una catedral de cristal donde cada susurro reverbera con la fuerza de un trueno,
Y en ese espacio sagrado, te das cuenta de que tu mayor activo no es tu capacidad de argumentar, sino tu capacidad de contener, de observar y de procesar la realidad antes de que el resto del mundo siquiera haya terminado de reaccionar visceralmente a los estímulos externos. Para navegar estos más de 35 minutos de sabiduría estratégica, debemos comenzar por diseccionar la patología del ruido, entendiendo que el grito es, en su esencia más pura, una señal de auxilio del ego herido, una manifestación atávica del sistema límbico que, al verse acorralado por la lógica superior de un oponente o por la complejidad de una situación, recurre a la vibración acústica violenta como un intento desesperado de inflar una importancia que no posee de forma intrínseca. Por el contrario, el ganador, ese individuo que ha forjado su carácter en la fragua de la disciplina y el autoexamen, comprende que el silencio no es un vacío, sino un receptáculo de posibilidades infinitas, una zona de amortiguación donde los ataques de los demás pierden su inercia y donde las decisiones más brillantes se gestan sin la interferencia del ruido blanco de la ansiedad social. Si analizamos la historia de los grandes imperios y las corporaciones más exitosas, observamos un patrón innegable. Los verdaderos arquitectos del destino, desde los filósofos estoicos que asesoraban a emperadores romanos hasta los genios tecnológicos que han cambiado nuestra forma de vivir, compartían una cualidad casi mística: la capacidad de sostener la mirada y el silencio cuando la presión alcanzaría su punto de ebullición para cualquier otra persona, utilizando esa quietud como un filtro de alta eficiencia que separa el grano de la paja, la señal del ruido, y la verdad de la simple opinión. El silencio estratégico te otorga el don de la invisibilidad psicológica, permitiéndote operar en las sombras de la percepción ajena mientras los demás están demasiado ocupados proyectando sus inseguridades a través de discursos interminables, permitiéndote así recolectar datos sobre sus miedos, sus deseos y sus debilidades, sin haber entregado ni una sola pieza de tu propio arsenal informativo. Es, en términos militares, la diferencia entre un bombardeo de alfombra ruidoso e ineficiente y el disparo de un francotirador que cambia el curso de una guerra con un solo movimiento casi imperceptible. Adentrándonos en la neurobiología del liderazgo, debemos entender que cuando una persona grita, su cerebro está inundado de cortisol y norepinefrina, sustancias que bloquean las funciones ejecutivas superiores, convirtiendo al individuo en un ser reactivo, predecible y, en última instancia, fácil de manipular por alguien que conserve la calma, porque el silencio es el refrigerante natural del cerebro que permite que las sinapsis de la creatividad y la estrategia funcionen a su máxima capacidad, dándote una claridad de visión que tus competidores, cegados por su propio estruendo emocional, simplemente no pueden alcanzar. El poder del silencio también reside en su capacidad para crear un marco de realidad superior, ya que en cualquier interacción humana, aquel que puede tolerar más tiempo el silencio incómodo es quien posee el control de la jerarquía, obligando al otro a claudicar, a justificarse o a revelar sus cartas por puro nerviosismo, lo cual es una herramienta de negociación tan poderosa que quienes la dominan rara vez necesitan recurrir a contratos agresivos o amenazas directas. Considera también el impacto del silencio en tu salud mental y en tu reserva de energía vital, pues hablar consume glucosa y oxígeno de manera desproporcionada cuando se hace desde la tensión, mientras que el ganador conserva esa energía para la ejecución impecable de sus planes, entendiendo que el mundo no te paga por cuánto hablas, sino por el valor de tus resultados, y que los resultados más contundentes suelen ser los más silenciosos, como el crecimiento de un árbol milenario o el movimiento de las mareas bajo la influencia de la luna. Practicar el silencio implica también desarrollar una escucha activa de nivel avanzado, donde no solo oyes las palabras del otro, sino que escuchas lo que no se dice, las pausas, el ritmo respiratorio, la tensión en la mandíbula y las omisiones deliberadas, convirtiéndote en un lector de almas que puede predecir el próximo movimiento de su interlocutor antes de que éste lo haya procesado conscientemente, transformando cada conversación en una partida de ajedrez donde tú ya has calculado el jaque mate 10 movimientos antes de que el otro siquiera haya movido su primer peón. En el ámbito de las relaciones personales, el silencio es el bálsamo que evita que las heridas se infecten con palabras dichas en el calor del momento, palabras que son como clavos en una madera y que, aunque se retiren, dejan la marca para siempre. El ganador sabe que pedir perdón es noble, pero no tener que hacerlo porque se tuvo la fortaleza de callar es de sabios, demostrando una madurez emocional que atrae la lealtad y el respeto profundo de quienes le rodean,
creando un aura de confiabilidad que ninguna oratoria florida podría construir. Debemos reflexionar sobre la ley de la inversión en la palabra, que nos enseña que el valor de nuestro discurso es inversamente proporcional a su frecuencia, de modo que si hablas poco, cuando finalmente abres la boca para emitir un juicio, el mundo se detiene para escucharte, pues saben que lo que vas a decir ha pasado por los filtros del análisis, la prudencia y la visión a largo plazo, otorgándote una autoridad moral que se siente en la piel de los oyentes. Por el contrario, aquel que grita constantemente es como el pastor que gritaba «lobo», perdiendo toda credibilidad y convirtiéndose en una caricatura de sí mismo. Alguien a quien se tolera pero a quien no se sigue. Este camino hacia la maestría silenciosa no es fácil. Requiere que enfrentes el vacío que sientes dentro de ti cuando no hay ruido externo. Ese vacío que la mayoría intenta llenar con redes sociales, televisión o conversaciones triviales para evitar encontrarse con sus propios demonios. Pero el ganador abraza ese vacío, lo convierte en su santuario y entiende que en la soledad del silencio es donde se forja el acero de la voluntad, donde se clarifican los propósitos y donde se diseña la arquitectura de una vida épica. Para integrar esto en tu rutina diaria, te desafío a practicar el ayuno verbal, a pasar horas sin decir una palabra innecesaria, a observar cómo tu mente intenta desesperadamente lanzarte al conflicto y cómo, al negarle ese placer, empiezas a sentir una fuerza interior que no conocías, una sensación de soberanía sobre tu propio destino que te hace invulnerable a las críticas, a los insultos y a las lisonjas baratas. Imagina ahora el impacto de tu nueva presencia silenciosa en una reunión de trabajo. Mientras todos se interrumpen y elevan el tono para destacar, tú permaneces con la espalda recta, la mirada tranquila y una ligera sonrisa de comprensión, convirtiéndote automáticamente en el eje gravitacional de la habitación hacia el cual todos mirarán cuando necesiten una dirección real, porque tu silencio proyecta una competencia que no necesita ser explicada y una seguridad que no necesita ser validada. El ganador no grita porque no tiene nada que demostrarle a nadie excepto a sí mismo, porque sabe que la verdad es una frecuencia que viaja mejor a través de la quietud y que los gritos son solo ondas de choque que se disipan rápidamente sin dejar rastro, mientras que el silencio es una piedra lanzada en un estanque quieto, cuyas ondas se expanden hasta alcanzar las orillas más lejanas de la influencia humana. Concluyamos este extenso viaje recordando que el silencio es el lenguaje de los dioses y de los reyes, que el universo mismo se expande en una quietud aterradora pero perfecta, y que tú, al dominar tu lengua y tus impulsos, te alineas con esa fuerza cósmica que no necesita anuncios ni fanfarrias para manifestar su poder absoluto. Por lo tanto, a partir de este instante, haz del silencio tu aliado más fiel, de tu calma tu escudo más resistente y de tus pocas palabras las flechas más certeras, demostrando con tu vida que el verdadero ganador es aquel que ha aprendido que para conquistar el ruido del mundo, primero hay que reinar sobre el silencio del propio ser, y que en esa victoria silenciosa reside la única libertad que realmente importa, la de ser el dueño absoluto de tu propia respuesta ante la vida, sin importar cuán fuerte rujan los demás a tu alrededor.